Bienvenidos a nuestro EduPodcast, reflexiones educativas, aprender del pasado para mejorar el presente. Con ustedes tienen el gusto de presentar Diana Cecilia Ochoa Olarte, Ingrid Geraldine Villalobos Micán, Laura Milena García Luna, Sandra Milena Gaona Suárez y Yuri Caterín Rincón Parra. En este espacio se hablarán de temas sobre la evolución de los desarrollos educativos y pedagógicos a lo largo de la historia y su impacto en las dinámicas educativas actuales. Así que haremos un rastreo teórico de cómo diferentes hechos históricos han formado la educación actual. A lo largo de este podcast discutiremos varios acontecimientos a nivel histórico en la educación y la pedagogía, tomando como punto de partida la época de la antigüedad hasta la era moderna y cómo estos eventos nos ayudan a entender y mejorar las prácticas educativas actuales. De esta manera se presenta a continuación. ¿Cómo fue la educación del siglo XVIII y sus transformaciones en el campo educativo? La educación clásica en el siglo XVIII, denominado el siglo de las luces o de la ilustración, el hombre llega a ser hombre exclusivamente por la educación. Es lo que la educación hace de él. Frase célebre de Immanuel Kant, donde sintetiza dando paso al empeño realizador a través del esfuerzo y de las cualidades humanas, convencido en que la educación convertía al hombre en un plano de razón y de libertad. Además, este movimiento de ilustración trajo consigo grandes transformaciones en el campo educativo, puesto que entre sus fundamentos planteaba que la educación debía estar orientada a la divulgación de las ciencias y de las letras, acabando así con el estilo de los escolásticos y proponiendo en cambio los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana o la astronomía. Estos preceptos educativos intentaban incidir sobre estamentos sociales no incluidos tradicionalmente, como era el caso de la educación de las mujeres indígenas. Para ellas se propuso la fundación de casas de recogimiento y educación de indias doncellas, y el enseñarles en la lengua castellana para propagar de este modo su uso. En este siglo también encontramos una teoría muy importante, que es la naturalista, propuesta por Jacques Rousseau en 1762. Consideraba que el niño conoce el mundo exterior de manera natural haciendo uso de sus sentidos. El proceso educativo debe entender la naturaleza del niño, el conocimiento de sus intereses y características particulares. Pero ¿cuál fue el aporte de impacto de esta época en las dinámicas educativas actuales? Este siglo XVIII hace un aporte en el campo educativo con marcada influencia en el conocimiento científico y la introducción de los principios del método experimental hoy en día utilizados en la ciencia moderna. Estas teorías permiten hacer una mirada del niño y el conocimiento interno sobre sus intereses y características particulares. Bueno, Diana, podríamos afirmar entonces que la educación del siglo XVIII sigue muy vigente en el sistema educativo colombiano debido a varios factores históricos, culturales y estructurales, como por ejemplo el legado colonial. Colombia, como muchos países de América Latina, ha heredado un sistema educativo desde sus colonizadores españoles. Este sistema se basa en la enseñanza religiosa y la formación de élites, aspectos que han perdurado en la estructura tradicional. Muchas estructuras y metodologías educativas del siglo se mantuvieron por la resistencia al cambio y a la inercia institucional. Las escuelas, como podemos ver, a menudo continúan utilizando métodos de enseñanza tradicionales como la memorización y la repetición. La desigualdad y acceso a la educación en Colombia ha estado marcada por desigualdades socioeconómicas que han limitado el acceso a una educación de calidad para todos. Esto perpetúa modelos educativos antiguos que no han sido modernizados de manera uniforme en todo el país. Aunque estos factores han contribuido a la persistencia de métodos educativos del siglo, también es cierto que hay esfuerzos en curso para modernizar y mejorar el sistema educativo de Colombia. Podríamos mencionar algunas iniciativas gubernamentales, por ejemplo, u organizaciones no gubernamentales, el sector privado, que también está trabajando para incorporar enfoques pedagógicos más contemporáneos y mejorar la calidad educativa en todo el país.
En este recorrido por la evolución educativa tocaremos temas importantes en la Edad Media. La educación y los desarrollos pedagógicos experimentaron varias etapas y características distintivas que moldearon la formación de la sociedad medieval. Describiré brevemente algunos de los desarrollos educativos y pedagógicos destacados en esta época. Es importante resaltar que las escuelas para esta época se denominaron monásticas, centros importantes de educación en la Alta Edad Media. Los monjes copiaban manuscritos y enseñaban a leer y a escribir, así como a estudiar textos religiosos y clásicos. Por otra parte, estas escuelas eran supervisadas por el obispo y se enfocaban en la formación del clero. Con el tiempo, algunas de estas escuelas evolucionaron en las primeras universidades. Es importante mencionar que las primeras universidades medievales surgieron en el siglo XIII. Eran instituciones que se centraban en la educación superior y en el estudio de disciplinas como la teología, el derecho, la medicina y las artes liberales. Las universidades medievales tenían una estructura formal con facultades y grados académicos en donde se estudiaba según el currículo. Los métodos pedagógicos utilizados en la época se basaban en la lectio, que consistía en la lectura y explicación de textos por parte del maestro, mientras que la disputio implicaba debates académicos sobre temas específicos. La memorización y repetición de textos sagrados y clásicos era una práctica común, considerando la escasez de libros y la importancia de la transmisión oral del conocimiento. Si bien es cierto que algunos aspectos de la educación medieval pueden estar presentes en el sistema educativo colombiano actual, también es importante reconocer que ha habido avances significativos y esfuerzos continuos para modernizar y mejorar la educación en el país. Las reformas educativas, la incorporación de las nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos y la creciente conciencia sobre la necesidad de la educación más inclusiva y equitativa están impulsando cambios positivos y se podrían enumerar como algunos de esos cambios significativos que se están teniendo para mejorar el presente educativo. Por otro lado, se encuentra la etapa concerniente a la Ilustración y Revolución Industrial. Otros de los procesos que son importantes en el desarrollo de la educación se presentaron en los siglos XVI y XVII, los cuales fueron impartidos por comunidades religiosas, enseñando el cristianismo y transmitiendo la fe. En Bogotá, los frailes dominicos desarrollaron bases hacia las universidades, marcando el interés de que se implementara la enseñanza de la educación superior. Los predicadores se incorporan en la sociedad colonial colombiana y esto promovió acciones en la Declaración de Independencia y Repúblicas Americanas, logrando el fortalecimiento de la educación en el país. En esa misma línea, los padres jesuitas promulgaron un documento el cual contiene una serie de acciones relacionadas llamado Sistema Educativo de la Compañía de Jesús. Y de acuerdo con esto se logró los permisos para emitir grados universitarios, el cual fue el inicio del origen de las universidades acá en Colombia. Citando a Diana Soto, ella sistematiza el proceso de la educación en Colombia y menciona que las comunidades, los arzobispos y filántropos apoyaron las iniciativas frente a la educación superior. Una de las primeras universidades en desarrollarse fue la Universidad de Santo Tomás, luego la Universidad Javeriana, la Universidad de San Nicolás de Mira y la Universidad de San Buenaventura, en el cual los acontecimientos se presentaron entre estos mismos siglos del XVI al XVII gracias a la influencia de las comunidades religiosas. La Ilustración inicia su concepto en el siglo XVIII, enfatizando las corrientes de pensamiento y de cultura, en el cual se divulga la importancia de impartir las ciencias y las letras con el fin de promover los conocimientos útiles, según lo indicaban, asociado a las disciplinas experimentales como la historia, la física y la astronomía. Dentro del impacto que se evidencia dentro de la actualidad, cabe destacar que gracias a este origen de iniciativa se da lugar a la relevancia en los procesos de educación superior, siendo un factor que permite el crecimiento del país, que la población siga instruyéndose en los diferentes campos de acción y puedan ser partícipes de cada acontecimiento y procesos políticos del país. La apertura de estas primeras universidades permitió la extensión en el enfoque holístico que pueden tener actualmente otras universidades, donde se destaca el acceso a toda la población que deseen estudiar y profesionalizarse de acuerdo a su interés, poder acceder a sus programas de gran relevancia, entendiendo que las transformaciones educativas también están derivadas a través de la población diversa que contamos en el país.
Finalmente, nos situamos en el siglo XX y tomamos como referencia su impacto en la educación contemporánea. En esta etapa encontramos algunos autores como... En primer lugar, John Dewey con su teoría sobre la educación progresista, la cual centraba su interés en el estudiante para desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, este adquiría el rol activo en el aula de clase y en su proceso de enseñanza. También encontramos a Jean Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, centrada en las etapas del desarrollo infantil. Este empleaba métodos de enseñanza acordes a cada etapa. Retomamos por otro lado a Lev Vygotsky, quien presenta la teoría del desarrollo próximo y aprendizaje social, donde afirma que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. También encontramos a Frederick Skinner y su teoría del conductismo, que se fundamenta en los estudios del comportamiento. Luego, retomamos a Jerome Bruner con la teoría del aprendizaje por descubrimiento y la teoría constructivista, las cuales indican que el aprendizaje de los estudiantes toma un papel activo, basándose en conocimientos previos e incluyendo conceptos nuevos a partir de la toma de decisiones. También encontramos a Paulo Freire con su pedagogía crítica, quien buscó la transformación social cuestionando las estructuras de poder y fomentando la reflexión crítica entre sus estudiantes y educadores, en los que se da un diálogo horizontal donde el conocimiento se construye colaborativamente y se relaciona con la realidad social, política y cultural del educando. Finalmente tenemos a Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples, donde plantea que existen diferentes tipos de inteligencias teniendo en cuenta habilidades en las áreas como lingüística, la espacial, la musical, la interpersonal, y con esta teoría tuvo un gran impacto en la educación al reconocer la diversidad de talentos y capacidades de los estudiantes. Las teorías del siglo XX aportaron al papel del docente y del estudiante en relación a la transformación de diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje, donde el educando pasa de ser un sujeto pasivo a activo y protagonista de su propia formación. Estas prácticas educativas estuvieron permeadas por cada teoría contemporánea y de las que los maestros han incluido en sus prácticas, considerando la diversidad de habilidades y los estilos de aprendizaje. Bien, después de este recorrido histórico por las diferentes etapas en la educación, se puede precisar que el campo de la educación requiere constante evolución y este recorrido histórico nos permite adaptarnos e innovar tomando como referencia los aportes establecidos por los grandes maestros de la pedagogía. Asimismo, la innovación y transformación educativa han logrado avances significativos en las que la población día a día ha permitido tener acceso, teniendo en cuenta las múltiples capacidades, habilidades y necesidades educativas en pro del conocimiento y aprendizaje globalizado. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la historia de la educación. Esperamos que estas reflexiones hayan sido de utilidad para continuar con la exploración y aplicación de su quehacer docente.